Sí, buenas tardes. Estoy transmitiendo en vivo para la capellanía, para la parroquia personal castrense. Oh Dios. Sí, buenas tardes. Estoy transmitiendo para la capellanía, para la parroquia personal castrense. Si alguien puede confirmarme. Sí, sí, buenas tardes. Estoy transmitiendo para la parroquia personal castrense. Me gustaría mucho si alguien pudiera eh, comentar si se escucha y si se oye, si se ve bien, si está transmitiendo bien para iniciar. Muy bien, entonces vamos a empezar poniéndonos en manos de Dios y pidiéndole que nos ayude a vivir bien esta cuaresma en preparación a la gran fiesta de los cristianos que es la Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor y serán creados y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes que nada, me presento, soy el Padre Andrés Sánchez de la Arquidiócesis de México. Soy sacerdote diocesano y me encuentro en estos momentos haciendo estudios en la ciudad, me encuentro siendo estudiante en la Universidad de la Santa Cruz y la materia de mi estudio es la historia de la Iglesia. Eh, a petición de nuestro querido amigo el padre Jorge Reyes, párroco de la parroquia personal castrense de la Arquidiócesis de México, estaremos reunidos hoy 28 de febrero y el siguiente 13 de marzo en este par de pláticas que busquen ayudarnos con la guía del Santo Padre, el Papa Francisco, ir preparándonos a la celebración de la Pascua. Como cada año, el Santo Padre ha publicado un mensaje de Cuaresma que guía a la comunidad cristiana en su andar cuaresmal. Lo ha publicado a finales del año pasado, el 3 de diciembre de 2023, y en esta ocasión tiene como título A través del desierto Dios nos guía a la libertad. Y es a través de este mensaje y de su homilía del miércoles de ceniza
que iremos tomando algunas de sus palabras para realizar nuestras consideraciones. Comienza el Santo Padre, el Papa Francisco, diciéndonos que, remitiéndonos, saben, a un pasaje muy bonito de la Sagrada Escritura, que es del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 2, que es este momento en el cual Dios comienza a revelar al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y el Papa inicia de una manera muy bonita, recordándonos las palabras con las cuales Dios se presenta así frente al pueblo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, dice el versículo bíblico, yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Y lo cita el Santo Padre diciéndonos que cuando Dios habla, cuando Dios se revela, cuando entra en interacción con el pueblo de Israel, es para darle la libertad. Porque recordemos, yo creo que todos tenemos presente que la historia sagrada, que el pueblo de Israel se encontraba desde hacía muchos años en Egipto, esclavizado. Había subido a Egipto en una época de hambruna, todavía en la época del patriarca Jacob. Recordamos también la historia de lo que se llama popularmente de José el Soñador, uno de los hijos de Jacob, que había hecho fortuna en Egipto y llama a Jacob y a sus hermanos para que vayan a vivir con él y ahí se establecen. Pero después de muchos años el pueblo de Israel se vio esclavizado por los egipcios y en un momento determinado Dios suscita en el pueblo a Moisés como el gran libertador que lleve al pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Ya desde antaño, desde los inicios de la Iglesia, esta historia de la esclavitud del pueblo de Israel y de su liberación por parte de Dios a través de Moisés fue leída como una anticipación, como una figura de la gran liberación que realizaría Cristo y que realiza Cristo, de hacernos pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Por eso, uniéndonos al Papa Francisco, reconocemos que Dios, cuando se hace presente en nuestra vida, es porque quiere hacernos libres, verdaderamente libres. Sabiendo también, por otro lado, que es justamente la libertad una de las características o una de las notas que nos hacen semejante a Él, que la libertad es una de las imágenes, de uno de los elementos que nos hacen ser imagen y semejanza de Dios. Por un lado, por lo tanto, dice el Santo Padre, el pueblo de Israel sabe bien de qué éxodo le habla Dios. Acababan de salir de Egipto, de muchísimos años. Hay algunos autores que hablan de siglos, en el cual el pueblo de Israel había estado esclavizado. Lo dice también de una manera muy fuerte el Papa Francisco, la experiencia de la esclavitud estaba aún impresa en su carne. Pero como signo de que quiere liberarlos, y quiere llevarlos a la plenitud de vida, el Padre del Cielo, Dios, comienza a revelarles los 10 mandamientos, que yo creo que todos lo sabemos,
estos 10 mandamientos que también en la misma literatura bíblica y en la traducción griega reciben el nombre la lista de mandamientos recibe el nombre de decálogo, es decir, de las 10 palabras. Unas palabras o unos mandamientos que ayudarán al pueblo de Israel a reacomodar su relación con Dios, su relación entre ellos mismos, con la comunidad y con las cosas. Pero ¿por qué le llamamos también 10 mandamientos, 10 mandatos? Nos ayuda el Santo Padre a recordar que les llamamos mandamientos, es decir, órdenes, porque al llamarlos así, subrayamos me, me salió un mensaje de derechos de autor, no sé de quién estoy infringiendo los derechos, tal vez de el Santo Padre. Disculpen, ¿eh? Eh, Retomo, le llamamos mandamientos porque justamente al llamarlos así, órdenes de parte de Dios, subrayamos la fuerza del amor con que Dios educa a su pueblo. Y seguramente aquellos que tengan la experiencia de ser padres, madres de familia, tendrán la experiencia de el agotador trabajo que tienen de educar a los hijos, de enseñarles, de mandarles para que encuentren, para que alcancen la plenitud o de su estatura, o de sus capacidades, o de sus conocimientos. Porque todo padre busca el crecimiento y busca la plenitud de sus hijos. Así Dios con el pueblo de Israel busca justamente llevarlos a plenitud. Y si la comunidad cristiana desde el inicio vio este pasaje del Éxodo y la liberación del pueblo de Israel como una figura de la liberación que nos ha traído Cristo, es precisamente porque en la toma de conciencia de quién es Cristo para nosotros y cuál es el beneficio que nos ha dado, pues entre otros descubrimos de estos beneficios el ser plenamente libres para realizar la voluntad de Dios. Y también justamente en esta dinámica de saber educar, de saber acompañar, de saber liberar, es que justamente en este lugar privilegiado de la parroquia personal, es precisamente en estos destinatarios específicos de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de nuestra querida nación, de nuestro querido país, vemos de manera particular esta posibilidad de ser colaboradores de Dios para llevar a la libertad, para colaborar con Él en liberar a tantos hombres y mujeres. Lo digo en el sentido de, por supuesto que ellos siendo colaboradores y destinatarios en la sociedad de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, pues son esa mano amigable y ese acompañamiento cercano, fraterno, que ayuda a que todo se mantenga en orden, en armonía, en sintonía, para que cada quien realizando la tarea que tiene que realizar desde la casa, desde la escuela, desde las profesiones, etcétera, alcance justamente esta plenitud libre de hacer la voluntad de Dios. Y valga esta mención también
para agradecer todo el trabajo de los que forman parte de las Fuerzas Armadas, desde aquellos que hacen la labor administrativa y de oficina, hasta aquellos que van en todos los caminos de nuestra patria cumpliendo su labor. Muchas gracias. Y así, entonces, nos reconocemos como aquellos hombres y mujeres que quieren, que son interpelados por Dios para ser libres, y nosotros mismos queremos ser libres. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿de qué tengo que liberarme? De muchas cosas, seguramente. No estamos hablando, afortunadamente, de una esclavitud como a veces la captamos en las películas o en algunas novelas, de estar atados con cepos o con cadenas, pero sí es cierto que es necesario reconocer las distintas clases de esclavitud que existen. Es decir, un primer paso para ser libre, dice el Santo Padre, es saber reconocer y saber leer la realidad. Enfrentarnos sin temor a ver la realidad. Porque evocando justamente de este mismo libro del Éxodo, el momento en que Dios habla a Moisés, es decir, cuando ya inicia este proceso de liberación del pueblo de Israel, Dios habla a Moisés de una manera muy concreta, diciéndole que Él ha visto la opresión de su pueblo que está en Egipto y ha oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Es también como subrayo esta nota que el verbo, en realidad, el verbo que utiliza el texto original hebreo que se conoce de este pasaje, usa un verbo que no es más que ver, sino es un verbo mucho más profundo, que es el verbo de conocer sintiendo lo que voy conociendo, sintiéndolo en mi interior y en mis entrañas. Por lo tanto, cuando Dios le declara a Moisés que ha visto la opresión de su pueblo, que le quiere decir que él mismo ha sentido esta opresión, ha sido interpelado, le ha dolido, y por eso ha bajado para liberarlo. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y aparece entonces aquí el elemento del lugar al que conduce Dios al pueblo de Israel, que es el desierto, que es también una de las figuras más bonitas, más emblemáticas de la Cuaresma, el desierto cuaresmal. Un elemento bíblico que, si bien es cierto que tiene elementos o connotaciones negativas, es un lugar en donde no hay vida, donde no hay agua, donde se corre el peligro de morir. También es cierto que gracias a la experiencia, a la literatura bíblica y a la experiencia espiritual hebrea y cristiana, es un lugar, y gracias justamente a esta experiencia del pueblo de Israel del Éxodo, que estuvo 40 años por el desierto antes de entrar al pueblo, a la tierra prometida, el desierto también es un lugar de encuentro con Dios. Y en Dios con nosotros mismos. Y dice el Santo Padre que también hoy el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, lleva dentro de sí, lleva en sí mismo algunas ataduras opresoras que debe abandonar. Y nos dirigimos entonces en esta Cuaresma hacia el desierto. En este tiempo, que es tiempo de gracia, en que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor.
y cita justamente el Santo Padre este pasaje bellísimo de Oseas 2, 16, 17, que dice, hablándole Dios al pueblo de Israel en la figura de una mujer que ha esposado. Por eso yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Desde allí le daré una puerta de esperanza. Allí ella responderá como en los días de su juventud, como en el día en que subía del país de Egipto. Fin de la cita de Oseas. Por lo tanto, el desierto es lugar de encuentro con Dios para responder, para dejarnos seducir por Él, para quitarnos de aquellos estorbos que nos impiden escuchar su voz y dejarnos de nuevo encantar por la voz de aquel que nos ama y que nos quiere y que nos da, siguiendo las palabras del profeta Oseas, una puerta de esperanza, que es justamente otro de los elementos importantes de este mensaje de Cuaresma del Santo Padre. La esperanza que no debemos perder y que debemos mantener. De hecho, ya lo diremos más adelante, que el Santo Padre utiliza una cita de un gran escritor, Charles Peguy, que yo se les recomiendo. Utiliza la imagen muy simpática de la esperanza como la hermana pequeña, pequeñita, chiquita, de las tres virtudes, de la fe y la caridad y la esperanza. La fe, la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza, le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante. Por lo tanto, por muy pequeñita que sea la esperanza que tengamos todos los días, es necesario no dejarla que sucumba, que fallezca. Tenemos una esperanza verdadera, una esperanza cierta, que es de reconocernos como destinatarios del amor de Dios, de la preocupación de Dios, de la solicitud de Dios. Allí, aquí en el desierto cuaresmal, Dios nos dará esta puerta de esperanza para escucharlo, para dejarnos seducir y para recuperar, siguiendo también las palabras del profeta Oseas, esos días de juventud en el que todo se renueva, en los que todo es positivo, en donde ponemos en juego todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Y cómo renovar? ¿Qué es lo que tendríamos que renovar en esta Cuaresma? La vida cotidiana lo podríamos resumir de una manera muy sencilla, ¿no? Pero siguiendo el mensaje del Santo Padre, quisiera proponerles lo siguiente. Se trata de saber en estos dos verbos, actuar y detenerse, nos sugiere el Santo Padre. Actuar de una manera específica con los tres consejos que sabemos la Iglesia nos pide realizar en este tiempo de Cuaresma, a través de la oración, el ayuno y la limosna, que resignifican, reacomodan nuestra relación con Dios, con los demás y con las cosas, así como los 10 mandamientos nos ayudan a ir direccionando esta relación con Dios, con los demás y con las cosas. Actuar reconociendo qué implica,
recibir los mandamientos de parte de Dios, recibir estas 10 palabras de vida. Pues sabemos, por ejemplo, los 3 primeros mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Los otros siguientes 6 mandamientos son para la relación con los demás, desde no matar, no robar, respetar la persona y la integridad de las personas, respetar su patrimonio y en nuestra relación con las cosas, pues no codiciar los bienes ajenos. Eso por un lado entonces nos muestra cómo en el centro de nuestra vida y en el centro de los mandamientos tiene que estar Dios y junto con Él el hermano. Por eso el Señor Jesús en el Evangelio nos resumirá, como también lo hacía ya la literatura del Antiguo Testamento, la ley y los profetas se resumirán en amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si con una luz nueva vamos conociendo los 10 mandamientos, no solo como unas prohibiciones, sino como una posibilidad de actuar plenamente en libertad, pues veremos cómo nuestra relación, siguiendo estos mandamientos, nuestra relación con Dios se hace más plena, nuestra relación con los demás se hace más fraterna y más amigable y ponemos en su justo sitio a las cosas materiales, no viviendo por ellas, ni codiciándolas, ni poniendo nuestro éxito o nuestra valía personal en tener tal o cual aparato o tal o cual dispositivo. Y justamente para que el conocimiento y la vivencia de los mandamientos en este tipo de cuaresma se haga más fuerte, pues tenemos esta invitación del Papa de actuar en estos 3 consejos que les decía que son la oración, el ayuno y la limosna. Claro, la oración es poner o reacomodar nuestra relación con Dios, porque no hay mejor relación con Dios que la propia oración que sale del corazón. Y con oración me refiero a las distintas clases de oración que existen. De entrada, la más grande oración que tenemos los cristianos, que es la Eucaristía, que es la gran oración por la cual ofrecemos al Padre, al Hijo, en el pan y el vino que se consagran, reunidos en el Espíritu Santo. Esa es la oración por excelencia, la oración más grande que podemos elevar al Padre. Y a partir de la Eucaristía, todos los demás tipos de oraciones. La oración de recitar nuestras oraciones, de nuestras preces, o las plegarias que nos han enseñado desde pequeños o que nos enseñan aquí en el catecismo de la parroquia. Y por supuesto la oración espontánea, sincera, cotidiana, de un hijo que habla con su padre, la oración mental. Entonces, la oración, que es este primer consejo que nos pide la Iglesia, es como el primer modo de actuar al que se nos invita en esta cuaresma. El segundo modo es el del ayuno y la mortificación, ¿no? Que es como reacomodar nuestra relación con nosotros mismos. Y mejorando nuestra relación con nosotros mismos, estaremos más en disposición de actuar en servicio de los demás, que es el tercero, que es la limosna. De aquí una nota muy concreta acerca del ayuno y la abstinencia. A veces como que suscita un poco de polémica este consejo en concreto del ayuno y la abstinencia. Pero yo creo que no tiene que suscitar tanta controversia. En realidad la Iglesia pide a sus hijos que 2 días al año solamente de ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Es un gesto de
tiene muchas implicaciones, pero es un gesto como de disciplina personal que siempre hace bien. Un gesto de ofrecer a Dios esta mortificación que consiste no en privarte absolutamente de todo, sino desayunar poquito, no desayunar más bien, comer poco y prescindir también de la cena, y que puede también no solo disciplinar el propio cuerpo, sino también puede ser también un modo, ¿saben qué?, de solidarizarnos con los que eh, involuntariamente pasan hambre, que son muchos en el mundo de nuestro país. Eh, por tanto, ofrecerme ayuno de estos 2 días puede ayudarme a solidarizarme con aquellos. O inclusive lo que no pueda, lo que no gastara o no consumiera en estos días, darlo a quien sí lo necesita. También recordando que están exentos del ayuno los menores de 14 años y, eh, y los mayores de 65 o los enfermos. Entonces, ellos pueden ofrecer alguna otra mortificación. Para eso también sería bueno que en las catequesis pudiéramos enseñarle a nuestros niños que el valor de estos gestos y la dinámica que tienen, de la cuestión de hacernos, de ofrecer algo por el bien de los demás, por nuestra propia disciplina y por amor a Dios. Y este reacomodo de nosotros mismos nos ayuda, insisto, en el tercer acto de dar limosna. Es decir, de no ser indiferentes a ningún tipo de necesidad humana. Evidentemente la limosna no se limita solamente a dar alguna moneda a algún necesitado que encontremos afuera de las iglesias o en las calles, sino dar limosna significa dar algo que realmente nos cueste un poco de trabajo, un poco de nuestro tiempo, un poco de disposición, un poco más de paciencia para con los demás. Eh, Siendo, ¿saben qué?, sensibles a las necesidades del otro. Si, voy a poner un ejemplo absurdo, disculpen, pero de poco o nada serviría que yo le diera literalmente un caramelo, una paleta de dulce, un caramelo, a alguien que tiene verdadera hambre. Tiene que haber una comunicación, tiene que haber una sensibilidad de yo captar lo que necesita el otro, conocerme, ver mis aptitudes, mis capacidades, de poder ayudar en esa necesidad y actuar. En eso consiste la limosna. En dar aquello, no solo material, sino también de nuestro tiempo y de nuestras capacidades, para que ayuden a los otros, para que ayuden a los demás. Por lo tanto, este actuar significa entonces conocer los mandamientos, sabiendo que nos planifican en nuestra relación con Dios, con los demás y con las cosas, haciendo estas 3 prácticas espirituales de la Cuaresma, de la oración, el ayuno, la abstinencia y la limosna. Pongo ayuno y abstinencia en el segundo lugar, siempre juntos. Eh, y, eh, y, eh, y con estas 3 acciones, siguiendo el mensaje del Papa Francisco, darnos la oportunidad, dice él, de detenernos. Detenernos. ¿Qué significa detenernos en la invitación, en la invitación del Santo Padre? Significa detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenernos en contemplarlo como lo hizo también Moisés ante la zarza ardiente. Darle la oportunidad a Dios de que nos
ilumine, de que nos instruya quién es Él. Y al final estoy seguro que estaremos bien conscientes de que encontraremos y seremos capaces de reconocer a Dios como el Padre que nos ama, el Padre que nos quiere mucho, el Padre que ha creado, que nos conoce y que nos pide, que lo amemos. Es una parte muy importante de la manifestación de Dios, que sí libera, como lo hemos dicho al inicio, pero que se da a conocer para que conociéndolo lo amemos. Y es justamente en la homilía del miércoles de ceniza que el Papa ha recalcado esto, y me permito leerles textualmente sus palabras. Hermana, hermano, inicia el Santo Padre, yo, tú, cada uno de nosotros somos amados con amor eterno. Somos ceniza sobre la que Dios sopló su aliento de vida. Somos tierra que Él plasmó con sus manos. Somos polvo del que resurgiremos para una vida sin fin preparada desde siempre para nosotros. Y si en la ceniza que somos arde el fuego del amor de Dios, entonces descubrimos que estamos modelados por este amor y que somos llamados al amor. Por lo tanto, este detenerse en primer lugar es para conocernos y conocer a Dios. Para conocer a Dios y conocernos. En esta dinámica de irme reencontrando en aquel que es el origen de mi vida, de aquel que es la fuente de todo lo bueno que yo soy, de todo lo bueno que yo tengo. Y al reconocer a Dios como fuente de bien, y al reconocer en mí los bienes del que me ha, con los cuales me ha bendecido, seré capaz también de detenerme para contemplar, como dice el Santo Padre, al otro como lo ha hecho el buen samaritano. El buen samaritano que se detuvo en el camino e hizo suyas las dolencias del que habían dejado casi muerto. Recordemos el pasaje del buen samaritano que está en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, implica detenernos a conocer al hermano herido. Por eso, sabiendo que el amor a Dios y al prójimo son un único amor, implica entonces detenernos ante la presencia de Dios, dice el Santo Padre, en la carne del prójimo. Entonces vemos que al final la acción y la detención, el pararnos un poco en el medio del ajetreo de nuestra vida cotidiana, implica eso, hacernos de cierta manera a un lado, dejar a un lado todo aquello que ya nos tiene como muy apresurados, que nos hace correr, que nos hace no fijarnos en lo importante, y poner la mirada y poner el corazón en lo que verdaderamente importa y en lo que permanece. Porque aún incluso los problemas más acuciantes, los problemas más grandes, son pasajeros. Los problemas pasan, pero el amor permanece. El amor nos antecede, el amor nos hace... el amor, disculpen, el amor nos antecede, quiero decir, el amor está ya antes de que aparezca cualquier problema. En el amor que Dios tiene por nosotros y en el amor que nosotros damos a los nuestros. El amor es el que nos sostiene en los distintos problemas que nos surgen y nos hace ser creativos y nos hace ir adelante. Y el amor será la gran recompensa cuando aquel problema pase. Muchas veces al ver en la persona de, por ejemplo,
de los familiares que cuidan algún anciano o algún familiar enfermo, eh, he sido testigo de cómo, por supuesto, eh, la primera motivación que nos lleva a cuidar a nuestros enfermos es el amor y que recuperen la salud. Pero cuando esto no es posible, cuando la enfermedad toma un rumbo o más largo o definitivamente malo, he sido testigo cómo aquellos familiares que se empeñan en el cuidado de sus enfermos terminan amando más, aún gracias a estas circunstancias o provocados por esas circunstancias. Por lo tanto, vemos, insisto, que el principio de que los problemas pasan, pero el amor permanece, es verdad. Por lo tanto, el Santo Padre nos invita justamente a eso, a actuar y también a detenernos. Es tiempo de actuar y en Cuaresma, dice él, actuar es también detenerse, detenernos ante Dios y ante los hermanos. Y cierro con esta invitación, por ahora, del Santo Padre, de cómo hacer mejor, o cómo vivir este detenernos y este actuar. Dice él, hacer pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, el ser más amables, o empeñarme un poco más en mi trabajo, a ser capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y la vida de un barrio, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con quienes trabajamos. Cambiar inclusive, dice el Santo Padre, los hábitos de compra, o el cuidado de la creación, o la inclusión de los invisibles o los despreciados. Y nos invita a todas las comunidades cristianas a hacer esto, a ofrecer a sus fieles, como lo hace el Padre Jorge a través de estas pláticas, a ofrecer a sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida, a darse tiempo para verificar su presencia en el lugar donde viven y su contribución para mejorar ese lugar o a esas personas. Por lo tanto, valga estas pequeñas reflexiones de saber actuar y detenerse en el desierto al que nos lleva el Padre del Cielo para darnos la verdadera libertad. Sirva estas reflexiones para motivarlos a cada uno de ustedes en este camino de preparación a la Pascua. Sé que en la parroquia personal castrense se da especial atención a las familias de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, pero también espero que algunos de ellos que puedan participar de estas pláticas sepan que ellos mismos también en cumplimiento de su deber, siendo hijos de Dios, están llamados también a saber detenerse y reconocer a Dios como su Padre, reconocerse a sí mismos como hijos predilectos de Dios y saber también actuar en medio de su corporación, en medio de su trabajo, sabiendo, como decía al inicio, que son colaboradores, hermanos nuestros, conciudadanos nuestros, que nos ayudan a vivir, a cultivar el enorme ejercicio de la libertad y de la paz entre cada uno de nosotros. Como los he amenazado al inicio de la plática, nos veremos Dios mediante, con la venia de nuestro querido amigo el Padre Jorge. Nos veremos primero Dios el próximo 13 de marzo, aquí mismo en una transmisión en vivo en la página de Facebook de la parroquia personal y será un gusto volverlos a ver y volvernos a encontrar.
Bien, vamos a concluir con una pequeña oración pidiéndole a la Virgen María, que vivió de ella misma también la experiencia de la fe, que supo también detenerse para meditar todo lo que escuchaba acerca de Jesús y del mismo Jesús. Se detenía a meditar todo eso en su corazón, como nos lo dice el Evangelio de San Lucas, que ella nos ayude también a detenernos ante Dios y ante nuestros hermanos para saber orar con más fervor y actuar con más misericordia en beneficio de todos. Os invito a que concluyamos con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buen día allá, que Dios los bendiga, que tengan teniendo una muy buena cuaresma y hasta pronto.